Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y hablamos en este día de corazones que arden y que van de vuelta al avivamiento. Vamos a tomar una de las historias más hermosas que hay en la palabra de Dios. Una historia de regreso a los brazos de papá, de regreso a los brazos del Señor. Y vamos a ver cómo nuestra vida puede estar como que va hacia el ocaso, como que va hacia atrás, pero el Señor puede volverlo todo cuando Él quiere. Entonces esta es la historia de dos hombres que casi erraron porque tomaron una decisión equivocada en el día más importante de su vida, pero también en el día más importante de la historia de la humanidad. Como dice el capítulo 24 en el verso 1, era el primer día de la semana y fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero compartir contigo lo que sucede si dejamos entrar en nuestra vida frustración, si dejamos entrar en nuestra vida tristeza, si dejamos entrar en nuestra vida torturas del espíritu, fastidios del alma, como son la opresión, la depresión, el dolor. Y hoy vamos a decirle al Señor, porque hemos venido trabajando en no dejar apagar el fuego. Dígalo conmigo: no dejaré apagar el fuego de mi corazón. No dejaré apagar el fuego de mi corazón. Así que Proverbios 1:10 dice: si alguien te quisiera engañar, no lo consientas, porque el engaño es algo que yo consiento. Y la frustración, el dolor, la tristeza, las deficiencias del carácter y de la personalidad son un engaño del enemigo. Y el Señor dice: no te dejes engañar, no lo consientas. La tristeza va a tratar de entrar a tu vida, la confusión va a tratar de entrar a tu vida, el dolor va a tratar de entrar a tu vida, y tu trabajo es no permitirlo. Así que lo que vamos a hablar hoy es cómo vuelven a arder los corazones cuando van de vuelta al lugar de su avivamiento. Hoy lo primero que quiero decirte es: no te vayas del lugar del avivamiento, no te vayas del lugar donde van a pasar todas las cosas grandiosas que tú no quieres que nadie te cuente, sino que tú las quieres vivir, que tú quieres ser el protagonista de esa historia, y que tú no quieres decir: si sabes que Dios sanó a alguien de cáncer, si sabes que Dios restauró el matrimonio de alguien, sino que tú le vas a decir a la gente: Dios lo hizo conmigo, te lo estoy contando porque Dios lo hizo conmigo, y el que lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. Tenemos en nuestro corazón un regalo maravilloso, pero peligroso, absolutamente peligroso, que se llama el libre albedrío. Y es tan maravilloso como lo puedas imaginar, porque papá dijo: todas las cosas te son lícitas y todas las cosas te son permitidas, pero tú tienes que decidir qué te edifica y qué te conviene. Y el maravilloso regalo es lindo, porque realmente si el Señor quisiera robots, pues Él había creado equipos de sonido y los prendía cada vez que necesitaba ser adorado. O Él había creado robots y los conectaba cada vez que se sintiera que necesitaba que alguien le hablara. Pero Él nos creó a nosotros. Y cuando los hombres pierden la esperanza y se frustran y se entristecen, pueden caminar en sentido contrario a su propósito. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 24 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 que no se les ocurriera irse de Jerusalén. Pero acá tenemos a dos de sus discípulos. El texto nos da el nombre de uno solo, y yendo fuera de Jerusalén, saliéndose del avivamiento. Proverbios 4:18, amados, dice, Proverbios 4:18 dice que el justo es maravilloso el camino que tiene, porque dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que serás obra perfecta un día,
Pero el texto también dice, no sé si has visto un mapa de Jerusalén. Un mapa de Jerusalén es algo así, como diagonal. No sé si has visto un mapa de Jerusalén, pero si lo has visto, es así, diagonal, y en la primera línea diagonal está la ciudad antigua, el Jerusalén muy antiguo. En la mitad está la Jerusalén nueva y por supuesto está la Jerusalén moderna. Entre las tres están los diferentes palacios que hicieron los diferentes sacerdotes y el gran lugar del templo. Jerusalén tiene 12 puertas alrededor de ella, que no es casualidad, desde tiempos inmemorables. Y Jerusalén tiene salidas. En la salida del ocaso, donde se pone el sol, en la salida del ocaso queda el camino hacia Emaús. Así que ese primer día de la semana, en el día de la resurrección, dos hombres, uno llamado Cleofas y el otro que la Biblia no nos da su nombre, salieron para la aldea de Emaús, en camino hacia el ocaso. El sol se estaba poniendo. El texto nos dice que ellos cogieron para allá porque estaban tristes. En el momento del dolor, en el momento de la desilusión, en el momento de la frustración, el maligno quiso hablar a sus corazones. Y es importante, iglesia, que cuando hayan luchas y pruebas, jamás escuchemos al maligno. Por favor, dile al que está a tu lado, jamás converses con el maligno. Jamás converses con el maligno. La conversación con el maligno puede ser una conversación interna, él hablándote a ti, o puede ser a través de personas. Personas que te dicen, no, que se va a producir el milagro. Esa esposa tuya dijo que jamás, que ya lo juró allá en el monte Everest, que no va a regresar. Ese hijo tuyo dijo, mire, el enemigo puede decir lo que quiera, pero la última palabra en el cielo y en la tierra la tiene Dios. Y nadie vive encima del Señor. Amén. Sin embargo, ellos con su dolor, dice el verso 13, y aquí que iban el mismo día y yéndose del propósito de Dios. Cleofas, nos dice la Biblia, es el esposo de la hermana de María de Nazaret. Este chisme bíblico es para que tú sepas que Cleofas era tío político del Señor Jesucristo. Ni la familia cercana estaba recibiendo la idea de que él iba a resucitar. Y dice que iba con su amigo, dice el verso 13, y que iban hablando y discutiendo. La palabra discutir es estaban peleando. Es decir, que el uno decía un argumento y el otro decía otro argumento, pero ninguno de los dos se devolvía para Jerusalén. Los dos iban en sentido contrario a la promesa. Y hoy, para que nuestro corazón vuelva al lugar del avivamiento y para que nuestro corazón entre a la presencia de Dios, nosotros vamos a ver cómo la situación que parecía no tener explicación, ¿qué era lo que había pasado? Que algunos de ellos, y yo creo que Cleofas estaba en esa lista y su amigo, Jesús tenía 12 discípulos, Jesús tiene siervos, Jesús tiene amigos y Jesús tiene íntimos. Los siervos no saben lo que hace su Señor. Sus amigos comienzan a escuchar su voz, pero a veces en las pruebas y en las luchas lo dejan solo. Los íntimos son los que están dispuestos a dar la vida por Jesús. Y nosotros en este camino nos vamos dando cuenta que somos. Entonces Jesús tenía siervos y hasta este momento Cleofas y su amigo eran siervos, porque tan pronto sobrevino el problema y tan pronto la cosa se puso difícil, ellos decidieron irse. Ellos decidieron abandonar el barco e irse en sentido contrario. Y cuando la cosa se pone difícil y personas abandonan el barco, es porque nunca entendieron el propósito de Dios para sus vidas. Y cuando nada parecía tener sentido, porque llevaban 3 años comiendo y durmiendo y siguiendo a su maestro a donde quiera que iba y pasando con él día y noche, de repente aparece que es asesinado por sus enemigos, es puesto en la peor muerte que existe para la historia, que es la maldición de la crucifixión, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto aclaro para la salvedad de los oyentes, no hacia la cruz maldita. Maldita es la crucifixión, bendita es la cruz que nos salvó a nosotros, ¿cierto que sí? Pero Jesús les pregunta y se acerca a ellos. El verso 15 en la línea final dice que no se dieron cuenta
que Jesús caminaba con ellos. Y la labor de la tristeza es que te sientas solo y que no puedas ver a Jesús en tu vida. Esa es la labor de la tristeza. Por eso la tristeza no es algo que puedas aceptar. Segunda de Corintios dice, la tristeza que es según Dios pone en ti deseo de buscar a Dios. La tristeza que es según el maligno, que es para amargarte, es la que te hace sentirte solo. Jesús se les acerca, verso 17, y les dice, ¿ustedes de qué están hablando? Muy en mexicano, ¿cierto? ¿Qué pláticas son esas? Así dicen los mexicanos, ¿no? Platiquemos. Y entonces Jesús les dice, ¿y por qué están tristes? Porque cuando la vida no tiene sentido, cuando parece que todo está perdido, el único que le puede dar sentido a nuestra vida es Jesucristo. Y cuando Él aparece, parece que todo cobra sentido. Y la pregunta que les hizo Jesús fue, ¿por qué están tristes? A los otros les va a decir, porque están turbados, porque está decaído su semblante. Y note que el Señor nos está diciendo, ¿esa es la actitud con la que estás esperando tu milagro? ¿Eso es lo que le crees al Señor? Si le crees al Señor, díselo a tu cara. Si le crees al Señor, díselo a tu corazón. Y el texto es hermoso porque la respuesta, y quien habla es Cleofas, todavía no sabe quién es Jesús, es el tío de Jesús, ha estado en la vida de Jesús desde la infancia, no desde que comenzó a ser siervo, porque aquí todavía no es discípulo, y de repente empieza el hablar, y empieza a hablar con desdeño, con la repostería que caracteriza a algunas personas, con la displicencia, como, ¿qué tal? Este es el único hombre que no sabe lo que está pasando en Jerusalén. Y entonces dice, verso 18, que respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que está pasando en la ciudad? ¿De verdad usted no está enterado? Lo sabe el mundo y usted no lo sabe. Y de repente comienza a contarle, voy a leerlo con usted, verso 18, y dice, Jesús les pregunta, verso 19, ¿qué cosas? Jesús hace como que no sabe, ¿cierto? En Colombia decimos a expulgarles la lengua, ¿cierto? En Colombia decimos, Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos contestaron, esto es impresionante, léalo conmigo, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todos los pueblos, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era. Y vemos cuánta frustración hay en sus palabras, ¿cierto? Y entonces ellos empiezan a dar un informe que está en el verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que dizque, ¿cierto? Y aclaro y hago una salvedad. A veces como pastores, como ministros del Evangelio, nos proponemos hacerte más claro el texto y enseñamos a través de lo que inferimos en el texto. Inferir es lo que el texto no dice explícitamente, pero sí lo dice. Sí lo dice. Y nosotros cuando enseñamos, para que te quede a ti más claro, habrá alguien que diga, pero ahí no dice la palabra dizque, eso no lo dice la Biblia. Pero nosotros como ministros del Evangelio tenemos que hacer que la palabra llegue hasta tu corazón y hasta tu espíritu. Y tenemos que ver lo que el texto dice. Y el texto dice que ellos estaban dudando. El texto dice que ellos habían escuchado un informe que decía 3 cosas. La primera, las discípulas fueron esta mañana y ellas dicen, que la tumba estaba vacía. Porque ellos están diciendo, y te lo puedo probar, mi disque, desde el verso 11, para que lo leamos juntos. Porque dice el verso 11, más ellos les parecían locura las palabras que ellas habían dicho y no las creían. Para ellos, la palabra Nueva Traducción Viviente y NBI dicen, ellos dijeron, son puras bobadas los que están diciendo esas mujeres. Pero se las contaron a Jesús. Bobadas o no, dijeron, imagínense, forastero, porque ellos todavía no saben que es Jesús, que unas mujeres salieron con el cuento esta mañana que fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. No, y si viera, 2 de los discípulos más importantes, acá no nos dice el nombre, ellos fueron a colaborar. ¿Y sabe qué?
sí encontraron la tumba disque vacía. ¿Y sabe qué? Esas mujeres dijeron otras cosas. Dijeron, que aparecieron unos ángeles y que empezaron a proclamar que Él vive y que empezaron a decir que Él resucitó. Y en ese momento dice la Biblia que Jesús no pudo más. Y Jesús explotó y les dijo, léalo conmigo. Es una cosa muy fuerte. Verso 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo no logras creer a pesar de las evidencias? Hay dos cosas que dijo Jesús. O eres un insensato o eres un tardo de corazón. Y a veces el que redunda y el que repostea es la ira, es el enojo, es el que se siente, yo soy esa persona de la que está hablando Jesús. Y cuando Jesús explotó porque ya no pudo más, dijo, ¿cómo puede ser? Su propia boca los acusa. No dice que las discípulas fueron a la tumba, no dicen que los ángeles se les aparecieron, no dicen que las personas que son su autoridad, que son Pedro y Juan, fueron. ¿Por qué no les creen? ¿Por qué son tan tardos de corazón? ¿Por qué son tan insensatos? Y en ese momento tenemos la cláusula de propósito de la que hemos estado hablando en nuestro ayuno vital, el verso 26. Y Jesús les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Déjeme decirle que lo más incomprensible al corazón humano son las pruebas y las luchas. La cláusula de propósito será lo más tremendo, que entienda una persona que su matrimonio pasó luchas para que aprenda a ser esposo, que entienda una persona que no tuvo para el bus para que aprenda a administrar, que entienda una persona que se enfermó para que aprenda a cuidar su salud y que esas cosas fueron necesarias para formar en él a la persona que Dios quiere formar. Pero Jesús le respondió, no con consejos, no con una palmada en la espalda, no diciendo yo los entiendo, esto es muy difícil. Ustedes pasaron 3 años con él. Note el gran sentido de tristeza y de frustración que tenían. El verso 21 dice, pero nosotros esperábamos en él. Ese esperábamos, si escucha el trencito, si alcanza a escuchar el trencito, ese trencito dice, ya no esperamos. Fue una ilusión, antes nosotros creímos, pero en este momento no estamos creyendo. Es una cosa tremenda la que produce la tristeza. A veces las personas no lo alcanzan a dimensionar, pero la frustración puede tener un origen económico y la frustración puede tener un origen de hogar. Cuando la frustración llega, la percepción de tristeza le hace sentir a las personas dolor y eso trae problemas. ¿Qué era lo que había pasado? El verso 11 nos dice, ellos no creyeron a las palabras. Estando en Jerusalén y yendo hacia el lugar del avivamiento, ellos decidieron por su propia voluntad salir del lugar del avivamiento e irse hacia el ocaso, hacia la pérdida de la vida. Tomaron la decisión de decir, nos vamos, con toda la evidencia, con las mujeres que dijeron, fuimos a la tumba, los ángeles nos dijeron que está vivo, también Pedro y Juan fueron, y ellos sí evidenciaron que la tumba está vacía, pero ellos seguían pensando que esas palabras eran locura. ¿Por qué les parecían? Porque las dijo una mujer, y las palabras de la mujer no cabían en el siglo I. ¿Por qué no las creían? Porque ellos decían, mis ojos no lo vieron. ¿Cómo era que decía Tomás? Hasta que yo no meta mis manos en ese mano y mis deditos en sus pies, yo no creo. Y por eso ellos se fueron de su lugar de avivamiento. Y por eso ellos se fueron del lugar donde Dios les entregó. Es necesario que cuando nos encontremos con corazones desilusionados, y hago una salvedad, son los falsos profetas y las falsas profecías y las herejías las que descorazonan el corazón del hombre. Puedes leerlo allá en Ezequiel 13. Descorazonan el corazón del justo para que no tenga de dónde agarrarse y para que cuando tenga que tomar decisiones, tome decisiones equivocadas. Por eso es necesario que nosotros hoy
veamos cómo maneja Jesús la frustración, para que aprendamos nosotros cómo manejar la desilusión y cómo manejar la decepción. La decepción, desilusión y frustración son cosas diferentes, amén. Son tres cosas absolutamente diferentes. La decepción es lo que se me produce cuando una persona me dice algo que no es y puedo estar profundamente decepcionada. La desilusión se produce cuando yo pienso algo de una persona y esa persona no lo es, pero la desilusión no me la produce nadie. Yo solito me ilusioné, yo solito me desilusioné. Y la frustración se produce cuando yo escuchando a la percepción de injusticia, cuando yo escuchando a la justicia propia, cuando yo escuchando a las semillas de discordia, empiezo a tener dolor en mi corazón. Estas son cosas que yo no me puedo permitir. No me puedo permitir una desilusión, no me puedo permitir una decepción, no me puedo permitir una frustración. Entonces vamos a aprender a manejar esto como lo manejó el Señor Jesucristo. Porque todos hemos sufrido pérdida y no voy a decirle que no sufrirás más pérdida, porque mientras estemos en esta tierra, circunstancias de dolor habrá. Y nosotros tenemos que empezar a reconocer ese verso 26. El verso 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario. Hay cosas que vamos a padecer para entrar en nuestra gloria. Yo no sé tú qué tengas que pasar para entrar en tu gloria y yo no sé yo qué tenga que pasar para entrar en su gloria, pero sé que absolutamente todos vamos a pasar circunstancias. Y la respuesta de Jesús me encanta porque el texto dice, ¿cuál es la respuesta? Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. Jesús no dio consejos, Jesús no dio palmadas en la espalda, Jesús les abrió las escrituras, porque solamente la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu vida y para cambiar tu corazón. Cuando necesitamos entender lo que hay que hacer en una situación, dígaselo al que está a su lado, lo único que tenemos que entender es abre las escrituras. Si tú necesitas saber qué hacer con tu hogar, si tú necesitas saber qué hacer con tu salud, qué vas a hacer con la batalla que tienes con ese hijo, lo único que tienes que hacer es abrir las escrituras. En la palabra de Dios hay una respuesta para todo lo que esté pasando en nuestra vida. Y hay cosas que el Señor no nos dirá directamente, pero la Biblia dice que Jesús les interpretó las escrituras correctamente, comenzando desde Moisés, es decir, que ¿qué libro abrió? Génesis, y pasó por Éxodo, y pasó por Levítico, y pasó por Números, y en esos libros les demostró que Él era del que José había hablado, que Él era del que Moisés había hablado, que Él era el que Abraham había conocido en su propia casa, que Él era el que apareció a Gedeón. Y llegó hasta la escritura que existía, Malaquías, demostrando en Malaquías que Él era el deseado de las naciones, el sol de justicia de que habla Malaquías capítulo 4. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, iglesia, si la iglesia no comienza a leer la palabra en serio, si la iglesia no comienza a abrir las escrituras en serio, será una iglesia que tenga frustraciones, será una iglesia que tenga dolores, será una iglesia que tenga decepciones, porque si no conoces la verdad, ¿cómo serás libre, iglesia? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La única libertad viene de conocer las escrituras. Y es impresionante porque con el entendimiento que Jesús les hizo, yo quiero que vea, la Biblia dice allí, les declaraba en todas las escrituras, verso 27, 28, ¿quién era Él? Llegaron hasta una aldea. Y yo quiero decirte, hermano, cuando aprendemos, me coloca San Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la verdad y en ellas está la vida eterna. Hermano, tal vez tienes una lucha con un hijo, tal vez tienes una batalla con tu salud, tal vez tienes una lucha con tu economía.
Escudriña las escrituras, ver cómo Dios es veraz, ver cómo Dios es tu abogado y Él te enseñará a pelear tu pleito. Ve cómo Dios es tu juez y cómo Él te defenderá. Ve cómo Dios es esposo y te enseña a ser esposo y padre. Ve cómo Dios en su palabra habla de cómo debe ser la esposa. Y abramos nuestros ojos. La iglesia que se va de Jerusalén, la iglesia que deja su lugar de avivamiento, es una iglesia que jamás comprendió quién es Jesús. Es una iglesia que jamás abrió los ojos. ¿Qué unción tiene la palabra de Dios? El verso 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban y Jesús hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y es muy importante que tú sepas que las escrituras tienen el poder de abrirte los ojos. Iglesia, las escrituras tienen el poder de abrirte los ojos. Quisiera que me regales el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 22. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el verso 22, dice algo que tocó mi corazón impresionante. Por favor, no pierdas nuestro texto guía, pero quédate con nosotros en Mateo 5, 22. Y tocó mi corazón la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Descubrir, le decía a la iglesia del ayuno, el agua tibia, porque a veces no nos percatamos de lo que la palabra está haciendo, pero el texto dice, y quiero tomarlo de una manera especial, porque necesitamos tomarlo de una manera. 6:22 es el Sermón del Monte. Aclaro que todos debemos pedirle al Señor que nos preste la oportunidad de leer por lo menos una vez a la semana el Sermón del Monte. Es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Los sermones de Jesús, el sermón de San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, esos 5 capítulos deben estar grabados en las tablas de tu corazón. También el Sermón del Monte, Mateo 23, 24 y 25, que es el Sermón del Monte que habla de los tiempos postreros. Son sermones en los que Jesús plasmó nuestro comportamiento para irnos con Él. Y dice así, para que nuestros ojos sean abiertos. Dice, verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Le decía yo a la iglesia, ahora entendí lo del ojito malito, ¿cierto? Pero necesitamos entender que tus ojos son las puertas. Por eso, el que tiene las puertas del alma limpias, el que tiene las puertas de su espíritu abiertas, su vida cambiará para siempre. Por eso Jesús con las escrituras les abrió los ojos, porque hasta que tus ojos son abiertos, dejan las tinieblas. ¿Qué es lo que dice este texto, amado? Que como está en tus ojos, está en tu interior. Y entendí porque uno ve como una persona mira mal a otra, como una persona nos saluda, como una persona mira de arriba abajo a la otra, por encima del hombro. Pero ahora yo entiendo que mira de esa manera porque su corazón está lleno de tinieblas, porque su hombre interior no ha aprendido a amar. Hoy ya no digo qué difícil el carácter de esa persona, hoy digo tengamos misericordia de esa persona, porque aún no conoce a Dios. Y me fueron los ojos abiertos porque yo nunca he podido concebir en mi mente que a ti alguien te hable mal de Dios, que a ti alguien te hable mal del Evangelio, que a ti alguien te hable mal de otro creyente. Yo no lo puedo concebir porque lo más difícil de hacer en esta vida es ganar un alma. Pero hacer perder almas es algo que tiene que venir de un corazón muy malito, ¿cierto? Y hoy le digo al Señor, hoy lo entiendo por completo. Si el ojo está malito, el corazón estará malito también. Así que iglesia, necesitas abrir las escrituras, necesitas leer la palabra. Y hoy yo quiero decirte, nuestro tema de hoy es
corazones que arden porque se quedan en el lugar del avivamiento, en el lugar donde todo va a pasar y usted va a ser protagonista y a usted no se lo van a contar. Y hay 3 cosas que el texto dice que la iglesia tiene que tener si va a recibir un avivamiento. El cuidado que tenemos que tener cuando venimos a la casa de Dios es no te pierdas. Yo trabajé en convenciones, he ido a reuniones, estoy escuchando la palabra todo el tiempo y le digo, en las reuniones, cuando tú vienes a la casa de Dios, aprendes en la predicación, aprendes mientras cantamos, aprendes mientras estamos, aprendes cuando en la casa de Dios, todo, absolutamente todo es aprendizaje. Solo que unas personas nos enseñan lo que se debe hacer y otras personas nos enseñan lo que no se debe hacer, pero todos enseñamos a todos. Todos enseñamos a todos, ¿cierto? El que no te saluda te enseña que eso no se debe hacer porque tú eres de Dios y tú tienes que saludar. El que te contesta mal te enseña que eso no se debe hacer porque nosotros somos hijos de Dios. Y cuando nosotros pensamos en eso, hay 3 cosas, amado, que nosotros tenemos que hacer para salir del ojo malito, porque el que tiene su ojo malito, está malito todo su hombre interior, porque los ojos son las ventanas del alma. Así que lo primero que tenemos que hacer es como Jesús dijo, habrá siempre las escrituras. Tenga hambre por su palabra. Amós 3:7 me parece que es. No, es 3:8. Amós 3:7 es Dios no hará nada sin decirle a sus escogidos. Y Amós 3:8, sí, perdóneme, es que estoy haciendo el ejercicio de aprender los textos de memoria. Dice, no es Amós 3:8, es un texto que dice que Dios pondrá hambre por su palabra. No sé si es Amós 3:8 o si es otro texto, pero quiero ponerlo en tu espíritu, iglesia, porque es necesario que nosotros entendamos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es hermosa y lo primero que tenemos que tener es hambre por su palabra. Dígalo conmigo, hambre por su palabra, hambre por su palabra. ¿Qué significa? Amós 8:11, gracias. Amós 8:11, es que tengo Amós 3:7 en mi corazón porque lo estudiamos hace 15 días y es como viene la revelación. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, Jehová, del Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Proclame esta palabra sobre su vida. Yo tengo hambre por la palabra. Yo quiero hambre por la palabra. Yo quiero tener la necesidad de ponerme de rodillas y decirle, Señor, estoy batallando con esto con mi hijo, pero no voy a ir al psicólogo. No le voy a preguntar a nadie. Esta semana vino una amada preciosa y me decía, el psicólogo me dijo, ni piense que su hogar se va a arreglar, ni se le ocurre. Hágame el favor y suelte eso. Entienda que Dios ya le capacitó a usted en lo que usted cree para estar solo. Y yo le dije, gracias, por allá ni regreses. Amados, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y no necesitas que nadie te descorazone, para eso está el diablo. No necesitas que nadie te frustre, ya tenemos al enemigo para hacer eso. Ve a las escrituras donde Dios te dirá, yo restauraré lo que pasó. Todas las cosas serán hechas nuevas. No existe nada que el Señor no pueda reparar ni arreglar. Así que necesitamos hambre por su palabra, pero también necesitamos hambre por su presencia. Regrese a Lucas 24 y el texto dice en Lucas 24 de una manera muy maravillosa, el texto dice algo muy especial. Dice, y me encanta porque es el verso 28, dice, cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo como que se iba. Es el Jesús de Apocalipsis 3:10. Él siguió adelante, me voy. Y ellos, léalo conmigo, necesitas aprenderlo, verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Diga conmigo, le obligaron a quedarse. ¿Y qué es lo que vas a hacer con tu oración? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu adoración? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora al congregarte? Obligándole a quedarse. Y Jesús se quedó. Comencé diciéndote, Jesús tiene siervos. ¿Recuerda que dice la Biblia de los siervos? Ellos no saben lo que hace su Señor. Y Amós 3:7 dice que tú sí lo debes saber.
Jesús les dijo en San Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, ahora ustedes son mis amigos. Jesús tiene amigos, pero qué casualidad, sus amigos esa misma noche todos le engañaron y salieron corriendo. Con esos amigos, pero Jesús no renunció a ninguno. Jesús no renunció a ninguno. Pero Jesús tiene íntimos y los íntimos se hacen en la mesa del Señor. Durante este año Dios todo el año me habló de la mesa. De hecho estamos aprendiendo una canción que se llama La Mesa, porque a mí la mesa que más me gusta es la del Salmo 23, donde el anfitrión es Dios. ¿Te has visto la mesa que está servida en el Salmo 23? Y el texto dice, verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde. El verso 30 dice que aconteció que mientras estaban a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Cuando te sientas a la mesa con el Señor, tú le conocerás. Esta mañana me desperté pensando, y no lo íbamos a cantar hoy, eso que es Filipenses 2, que dice el apóstol Pedro, quiero conocer a Jesús. Tú lo cantas, es la canción Yeshua, que nos gusta tanto. A mí ya antes de que saliera la canción, yo ya tenía ese rema en mi corazón y ser hallado en Él. Que cuando Cristo venga por nosotros, nosotros seamos hallados conociéndole. Pero esta mañana medité en algo. El apóstol Pablo dice, quiero conocer a Jesús. Amado, Filipenses es la penúltima carta que se escribe en la prisión. Ya solo falta Efesios y él va a partir y dice, yo lo quiero conocer. Si el apóstol Pablo, con la revelación que nos dio en todas sus cartas, Hebreos, que la gente todavía no define si es Romanos, allí en las 2 cartas de Corintios nos dice, yo quiero conocer a Jesús, ¿será que tú y yo no necesitamos conocerlo? Así que primero necesitamos hambre por su palabra. La solución no fue un abrazo cuando ellos empezaron a llorar y a estar tristes. La solución no fue un consuelo en la espalda. Note lo que Jesús hace con las personas que comienzan a hablar necedades. Ellos dijeron y nosotros creíamos y se empezó a escuchar el trencito y nosotros pensábamos, pero hoy nos hemos dado cuenta que perdimos el tiempo, que pasamos 3 años y nos obligaban a ayunar y pasamos 3 años y fuimos a todas esas aldeas y ese fue tiempo perdido. Eso era lo que su vida estaba diciendo. Eso fue lo que el Señor infirió en lo que ellos estaban diciendo y Jesús ya no pudo más, les dijo insensatos, tardos de corazón. ¿Dónde dice que les dijo pobrecitos y se tomó el otro tintigo con ellos y dijo qué pesar? Es que fue por eso que se fueron de la iglesia, pobrecitos. Es que fue por eso que salieron del camino. ¿Fue por eso? Fue por insensatos y tardos de corazón, iglesia. Por una sola razón, ¿qué nos hace insensatos? No escudriñar las escrituras. Porque la insensatez es la hija de la ignorancia. Porque cuando tú no eres ignorante y no ignoras las escrituras, no importa que te diga una persona, tú sabes que eso es mentira. A veces hablará el dolor, a veces hablarán las circunstancias. Estaba hablando el dolor. ¿Qué creyeron? ¿Qué fue lo que estos hombres creyeron? Que habían perdido el tiempo, que fueron 3 años fallidos porque ellos pensaban, note que ellos hacen una declaración. Ellos dicen, sí, de verdad, ese era un profeta especial. Ese era un profeta, léalo conmigo. Ellos dicen, verso 19, varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Que ellos dijeron, sí, realmente ese Señor era especial, pero no era el Mesías. ¿Te imaginas, hermano? El enemigo a dónde lleva a una persona a decir, estaba en unas exequias y me dijo un señor, ay, eso es una Biblia. Yo también fui cristiano un tiempo, ahora soy de la religión popular. Yo le dije, ¿de verdad? ¿Se puede dejar al Señor? Amados, en la mesa reconocemos al Señor. Y estos son tiempos, no de siervos, no de amigos, sino de íntimos. Nos hacemos siervos abriendo la escritura. Nos hacemos amigos creyéndole su palabra y nos hacemos íntimos pasando tiempo en su presencia. Por eso lo cantamos. Tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que ir a la presencia del Señor. Hay personas que se acercan a ti y te hablan media hora. Y me pasó, y no me pasó, y no me pasó. Todo el mundo escucha a Dios, pero Dios a mí no me habla. Y uno le dice, claro, hermano, yo entiendo que Dios no le hable porque es que usted no deja hablar a nadie. Su merced habla y habla y habla,
¿Cuándo va a escuchar al Señor? Cállese un ticito, cállese un poquitico y escucha al Señor en su palabra. Amén, hermanos. Entonces es tiempo de ser hecho íntimo y el desafío de hoy es sacar la tristeza de nuestro corazón. Siempre lo digo. Si nos contamos las cosas que nos han pasado a todos en la semana, algunas son más difíciles que otras. Y si nos cuentan las luchas otra persona, sus luchas pueden llegar a ser. Hay personas que esta semana recibieron un diagnóstico de cáncer. Hay personas que esta semana perdieron un hijo. Hay personas que esta semana perdieron su trabajo. Y 2 esposos quedaron en la casa los 2 al mismo tiempo sin trabajo. Y no saben cómo van a pagar el siguiente arriendo. Amados, de verdad están pasando cosas, pero yo quiero dejarte algo maravilloso en este corazón tuyo hoy, es el verso 32. Jesús los encontró tristes, Jesús los encontró frustrados, Jesús los encontró hablando con la torquedad más dura de corazón, con la obstinación más grande de corazón. Pero ¿cómo quedamos en un encuentro con Jesús? Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús los encontró tristes y postrados, pero los dejó ardiendo en su corazón. Así que podemos haber llegado al camino del Señor tristes, podemos haber llegado esta mañana a la casa de Dios frustrados, con luchas que solo usted conoce y solo papá solucionará, pero salimos con un corazón que arde sabiendo que nuestro Dios va a solucionarlo todo, que en la mano de Dios no hay sino soluciones. Jesús es verdadero. Cuando el Servientrega puso ese letrero de centro de soluciones, yo dije, eso solamente es Jesús. Es que Jesús me habla por todo el letrero. Y cuando yo lo vi, dije, eso solamente es Jesús. Es un centro de soluciones. Así que, iglesia amada del Señor, regrese al lugar. Si usted es siervo y apenas está aprendiendo a escudriñar las Escrituras, lea y lea y lea hasta que entienda el mensaje de Dios para su vida. Si usted ya es amigo, usted ya está escuchando la voz de Dios. Y si usted es amigo, usted ya empezó a escucharle a través de su palabra. Yo puedo decirle exactamente Dios qué me dijo esta semana. El lunes al amanecer me dijo quién era Pitón, cómo había hecho brujería y cómo había estado trabajando contra mi esposo y contra mí en los últimos años. Me mostró a las personas cómo estaban haciendo y qué estaban haciendo. Y hoy me dijo, antes de que viniera a hablar contigo, cuál era la solución bíblica para solucionarlo. Y el Señor me dijo cuál era el derecho legal por el cual Él le había tenido que permitir a esas personas que pudieran operar en eso. Esa es la conversación, porque cuando tú eres íntimo, tú ya no solo escuchas a Jesús, hablas con Jesús, que es la oración, ya no solo escuchas a Jesús, que es leer la palabra, sino que tú conversas con Él. Tú le hablas y Él te responde. Hay personas aquí que necesitan una respuesta. Y créame que si papá no viniera hasta mi habitación, hasta el lugar de la presencia a decírmelo, yo no podría entender. Yo supe todos estos años que era una brujería, lo sabía, porque cuando era muy chiquita en Cristo también recibí una brujería y sabí cómo la rompe el Señor. Pero a veces salimos del lugar del avivamiento. Salimos del lugar donde Dios lo va a hacer todo, leemos menos, escudriñamos menos, pasamos menos tiempo con el Señor. Y tú bajas y el mal sube. Y no podemos permitirlo. Así que, amados, podemos haber llegado hoy frustrados, podemos haber estado hoy decepcionados o tristes o desilusionados. Abra las Escrituras y que su corazón vuelva a arder. Y si su corazón arde nuevamente por el Señor, la respuesta saldrá del lugar de la presencia del Señor, tus rodillas. Amén. Así que, amados, no sé cómo estés hoy, no sé cómo te sientas en tu salud, no sé cómo te sientas en tu economía, no sé con qué estés batallando. Quienes han realizado el ayuno vital, hemos visto unas cosas impresionantes. Mis padres oraron por mis hermanos, recibieron trabajos de mucha bendición, puertas abiertas de carácter permanente, ya no esperando la palanca de un político, ya no esperando que se abra la puerta al siguiente contrario, sino entrando a trabajar en carrera para siempre, teniendo la posibilidad de escoger entre dos. Se presentaron a 4 concursos y los pasaron todos. Pueden decidir en cuál de ellos van a estar y en qué ciudad van a estar.
solamente porque mis padres tomaron la decisión de hacer un ayuno vital y trabajar para que su descendencia y sus generaciones, que son sus nietos, porque mis padres ya tienen 8 nietos, puedan no estar en la locura de necesito una palanca, el contrato se acabó. Y yo le agradezco a papá porque cuando alguien escucha la palabra de ciencia y Dios nos invitó a este ayuno, él empezó a hacer cosas que ya todos hemos visto, milagros impresionantes. Pero yo quiero invitarte hoy a 3 cosas con las que quiero cerrar. Vuelve a tener hambre por la palabra de Dios. Vuelve a saber, Jesús no les dio un consejo, no se sentó a hablar con ellos chisme, abrió las escrituras. Tan apasionante fue la conversación que ellos le dijeron, quédate, quédate, quédate. La Biblia dice, le obligaron a quedarse. ¿No quieres obligar a Jesús a quedarse en tu casa? Obliguémoslo. ¿Cómo lo obligamos? Cuando la conversación es lo que Él quiere oír. Palabra de Dios. Ven, Señor, enséñame las escrituras. Estudiemos juntos la palabra. Explícamelo todo. Yo le digo, es muy gratificante. La niña de mi hermano se gradúa en este año y él estaba pensando en su universidad. ¿Qué hago para su universidad? Cuando tiene un trabajo estable una persona, piensa en universidad. Entonces es importante que nosotros no pensemos, salgamos del egoísmo de pensar en nosotros mismos, pensemos en nuestro legado, qué vamos a hacer por nuestros hijos. Vamos a escudriñar las escrituras, vamos a ir a la presencia de Dios, a que las puertas, la llave que nos entregó el Señor es la llave de David, son puertas que nadie puede cerrar y que cuando el Señor las cierra, nadie las puede abrir. Así que las puertas que el Señor te abrió son puertas de bendición. Pero no son solo, ayuno vital no es una puerta abierta solo para ti. Estás abriendo la puerta de tu esposo, la puerta de tus hijos, la puerta de tus nietos, hasta 1000 generaciones. Las maldiciones van a 4 generaciones, las bendiciones van más allá de 1000 generaciones. Así que tomemos la bendición, amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, no voy a pedirle que aún se coloque de pie. Ahí donde está. Y pregúntese, si usted es siervo y apenas está aprendiendo, si alguien acá, no me lo responda a mí, respóndelo allá, piensa que la palabra de Dios son las escrituras y que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, pregúntese por qué no la lee. Si usted de verdad, todos acá dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Si es cierto que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la lees? Cuando somos novios queremos conversar con esa persona todo el día y estamos en el cuelga tú y 2 horas en el teléfono y no colgamos porque amamos a esa persona, queremos hablar otro ratico con esa persona. Pero si ya eres amigo y empezaste a escuchar su voz y dices cuando terminas de leer la Biblia, Dios me dijo, yo entendí, Dios me hizo sentir. Si ya eres amigo, iglesia, comencemos a pedirle al Señor que nos ayude. Pero Dios está buscando íntimos, personas que se sientan a su mesa y reciben una respuesta. Yo quiero, iglesia, que tengas un corazón que arde. Vuelve a tu lugar de avivamiento. No puede tu trabajo separarte del lugar de avivamiento. No, Señor, yo llegué cansado, tengo que hacer las tareas con el hijo, tengo que hacer, sí. Todos trabajamos de diferentes maneras, pero saquemos un tiempo para leer las escrituras. Llegué del colegio, tengo muchos trabajos, llegué de la universidad, me saturaron en el trabajo y llevo trabajo del trabajo a la casa y me da la medianoche. Pero dile al Señor, estoy rendido, papá, tú lo sabes. Ha sido un día de chocolate sol, pero igual no me voy a acostar sin hablar contigo. Igual no me voy a dejar de leer la palabra. Duerme un rato, duerme. Llegaste muy tarde y cenaste muy tarde, duerme un rato y párate un ratico a la madrugada. Duerme, te acostaste a las 10, párate a la 1:30 y habla con papá un ratico y vuélvete a acostar. Y te vuelves a levantar sobre las 5:30 ya para tu trabajo. Pero sácale un ratico a Jesús. Si tú quieres ser íntimo de Jesús, nunca llegaremos a ser íntimos de alguien si no comemos juntos. Nunca llegaremos a ser íntimos de alguien si no participamos de juegos, si no participamos de conversaciones. Y si estás desilusionado, si estás frustrado, si dices, es que yo por esa sanidad he esperado muchos años, es que yo por ese trabajo he esperado muchos años, es que yo por esa restauración he esperado muchos años, hoy vuelve a Jerusalén.
al lugar de tu avivamiento. Algo que sabes que termina diciendo el texto: en aquella misma hora regresaron a Jerusalén. Es el verso 33. Lees la historia en tu casa, ¿sabe? Le dijeron a Jesús: no se vaya porque los caminos son peligrosos, no se vaya porque le puede pasar algo. Eran nuevamente 12 kilómetros de regreso, pero ellos los caminaron porque ya ardía su corazón. Y cuando tu corazón está ardiendo, tú no dices: estoy cansado, tuve un día muy duro en el trabajo, tengo muchos trabajos del colegio y de la universidad, es que discutí con mi esposo y hoy no voy a orar. Ora más. Si peleas en la noche con tu cónyuge, ora más. Si tuviste una discusión con tus hijos, ora más, porque ahí es donde el enemigo va a tratar de conversar contigo. Y en tu oración, iglesia, o conversas con Jesús y entras en una relación de amistad con Él, o vas a conversar con el enemigo. Vas a conversar con el enemigo. Ya no estaban más tristes, ya no estaban más desilusionados, en una sola conversación con Jesús. Iglesia, una sola conversación con Jesús es capaz de arrancar toda tristeza, es capaz de arrancar toda desilusión. Una sola conversación es capaz de resolverte la vida en un momento. Dios te la resuelve económicamente con tu trabajo, pero Dios te la resuelve para siempre con tu salud espiritual. Dios te la resuelve con la conversión de tu cónyuge, con la salvación de tus hijos. Así que siervos, los amamos. Amigos, los amamos, pero Dios está buscando íntimos, que la conversación sea diaria, que Jesús está a nuestro lado mientras estamos haciendo el almuerzo, que Jesús está a nuestro lado en la oficina, diciéndonos cómo hacer las cosas bien para que no metamos la patica y nos despidan, diciéndonos cómo hacer las cosas para que se produzca más, la empresa produzca más y la empresa crea que no puede vivir sin mí porque soy indispensable para esa empresa. Así que eso va a suceder en una conversación con Jesús. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.